Sobre el costo de inversión, mi respuesta sería que no. De hecho, independientemente de cuántas operaciones sean objeto de notificación al Indecopi, operaciones o 200 operaciones al año, hay una información que es igual a nivel mundial, y es la siguiente. Por lo general, el 80%, si no es más, de las operaciones que son notificadas a la autoridad de competencia en cada país, son aprobadas sin restricción alguna. Como se sabe, la autoridad de competencia usualmente tiene 3 opciones de resolver. La primera es, sin duda, la más drástica: prohibir, no autorizar la operación. La segunda intermedia es autorizarla bajo determinadas condiciones que en principio la autoridad identifica para mitigar el riesgo. Y la tercera es simple y llanamente aprobar la concentración notificada sin ningún tipo de limitación. En estos últimos casos, claramente se trata de situaciones en las cuales no hay riesgo importante alguno para la competencia. Entonces, como repito, la estadística mundial indica que el 80% de las notificaciones realizadas a las autoridades de competencia en cualquier parte del mundo son autorizadas sin restricción alguna. ¿Qué significa eso? Como repito y dije al comienzo, ya sea que sean 30 operaciones nada más al año o 200 al año, el 80% de ellas va a ser aprobada seguramente sin restricción alguna. Significa que no tenían un riesgo para la competencia. Entonces, cuando me preguntan, ¿justifica el costo el resultado del sistema? Yo diría, no. Se somete a una gran cantidad de operaciones a este sistema de aprobación previa con los costos que ello implica, que al final van a ser autorizadas sin restricción alguna. Entonces, a esa parte de la pregunta, la respuesta sería ciertamente no, no se justifica. Y sobre la parte de la inseguridad, si los resultados del sistema justifican la inseguridad a la que se somete a las empresas, ahí mi respuesta ya no es tan contundente en el sentido de un no o un sí. Más bien yo diría, las empresas que participan en transacciones de este tipo, en el Perú o en cualquier parte del mundo, son empresas que están acostumbradas a notificar a las autoridades de competencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Simple y llanamente lo toman como un procedimiento más dentro de todo el conjunto de procedimientos que tienen que realizar para llevar adelante su transacción. Entonces, en realidad lo que genera inseguridad y riesgo para las empresas es cómo se comporta la autoridad a la que notifica. Si es una autoridad que objetivamente resuelve los casos, o si es una autoridad que no tiene el expertise suficiente, que es muy impredecible en lo que puede decidir, a veces decide de una manera, a veces de otra totalmente contraria, o si son autoridades que al final permiten la politización de sus decisiones. Entonces, el tema de la inseguridad es algo que finalmente se va a ir generando en el tiempo, si es un sistema seguro el que administra Indecopi o es inseguro, en función a cómo vaya decidiendo. No es algo que uno puede decir desde el comienzo, es un sistema que genera mucha inseguridad y por ende el resultado no justifica haber creado este sistema. Yo diría, eso se va a saber con el tiempo, en la medida que el Indecopi cuide de tomar decisiones ajustadas a la evaluación que debe hacer en términos de competencia, que no permita politización. Por ejemplo, pensemos en casos que puedan darse en el futuro de concentraciones o operaciones de fusiones, compras de medios de comunicación, que son tan delicados. El Indecopi puede hacer una evaluación sujeta a los temas de competencia, evaluar, por ejemplo, si los medios de comunicación impresos tienen competencia suficiente de parte de otros medios de comunicación, por ejemplo, los virtuales, y en función de eso determinar si una transacción, una concentración entre medios impresos tiene un impacto muy relevante o no. Pero si además de ese análisis deja que empiecen a generarse presiones a través de grupos de interés o de políticos que traten de influir y hacer que deje de lado las evaluaciones de verdad de competencia
y tome decisiones disfrazadas, en teoría, en análisis de competencia, pero que al final están respondiendo a ese tipo de presiones, pues eso va a generar que el sistema administrado por Indecopi sea un sistema inseguro. Entonces, eso va a venir con el tiempo. Indecopi tiene ahí un reto importante de hacer sentir o hacer notar que tiene capacidad para asumir el reto y ser una autoridad realmente objetiva. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? El procedimiento tiene una fase 1, 30 días hábiles, y luego puede pasar a una fase 2. El Indecopi tiene que decidir si resuelve en la fase 1 o si amplía el plazo y pasa a esta fase 2 de decisión. La norma señala con precisión que el paso a la fase 2 debe darse en aquellas transacciones que a juicio de Indecopi sean o puedan ocasionar riesgos relevantes, importantes para la competencia en el mercado. Entonces, en esos supuestos, la norma señala que hay habilitación para ampliar el plazo. Si esa facultad es usada juiciosamente por Indecopi, ¿cierto?, que solo amplíe los plazos para esos casos, en realidad yo creo que es una opción, una facultad que no es tan perniciosa, sino más bien es una facultad adecuada, porque le va a permitir a Indecopi en esos casos entrar en un análisis más profundo. Ciertamente Indecopi tendría que asumir un compromiso de solo recurrir a esa facultad cuando haya casos de impacto grave. ¿Qué implica eso implícitamente? Implica asumir el compromiso de tratar de resolver la mayor cantidad de casos en fase 1. Recuerdan que en la primera pregunta respondí mencionando esta estadística de 80% de los casos suele aprobarse sin restricción. Ok, ese tipo de compromiso debería ser asumido por Indecopi y de esa manera solo un 20%, digamos, para tratar de hacer un número simple, objetivo, solo un 20% de los casos que se notifiquen debería poder pasar a segunda fase y tener esta ampliación de plazo. Si eso se relativiza y entonces ya son muchos más los casos que pasan a segunda fase, realmente esa facultad sí sería un problema. Sin duda afectaría mucho la estrategia comercial de las empresas que están buscando hacer estas transacciones y tratando de obtener oportunamente autorizaciones de parte del Indecopi. Entonces, ahí puede haber un impacto dañino si es que Indecopi no toma ese tipo de compromisos como el que acabo de mencionar. Sin duda podríamos entrar al detalle de aspectos que podrían haberse mejorado, que habrían podido ser desarrollados de mejor manera o que podrían haberse definido, decantado de una manera más positiva hacia simplificar el trámite, hacia un procedimiento de decisión rápido, con plazos más cortos. Eso no se ha hecho. Yo creo que si queremos ir a uno de los puntos centrales que pueden ser negativos en el reglamento, es el vinculado con esta facultad que se le ha dado al Indecopi de revisar operaciones de concentración que estén por debajo de los umbrales económicos que ha puesto la ley. La ley peruana tiene umbrales monetarios, ¿no?, que si los comparamos con los de otros países son umbrales altos. Si los comparamos con países como Colombia, Chile, México, incluso siendo una economía mucho más grande que la peruana, tiene umbrales de monetarios menores. El del Perú está por encima de eso. ¿Qué significa un umbral superior? Significa que menos operaciones van a ser sometidas a la autorización previa del Indecopi. ¿Okay? Eso que se ha establecido así y que, digamos, es algo que contribuye a facilitar el tráfico mercantil en este tipo de transacciones, porque no son tantas las que se someten a evaluación. Por otro lado, se relativiza totalmente cuando al Indecopi se le dice: tú puedes evaluar transacciones y operaciones de concentración que estén por debajo de esos umbrales. Y ahí no hay límite, se puede ir hasta cualquier nivel por debajo. Entonces, lo que se esperaba del reglamento es que justamente
desarrollara con más detalle y tratara de poner candados o límites a esa facultad. Ya se abrió por la ley esa opción, con lo cual se relativice el tema que señalamos del umbral alto que racionalice el número de operaciones sujetas al control. Se abrió eso, entonces se decía que el reglamento al menos ponga los linderos claros. Cuando vemos el artículo del reglamento encontramos que en realidad se han planteado los supuestos que típicamente podrían dar lugar a que el Indecopi decida revisar de oficio. Y en principio uno diría, bueno, el listado, son cuatro creo, 5 supuestos específicos. Cuando uno lo revisa, encuentra que son situaciones que sí, usualmente pueden generar cierto tipo de preocupación por las autoridades. Por ejemplo, estas denominadas killer acquisition, ¿no? Adquirir a un competidor que está en semilla, digamos, que está recién naciendo, pero que tiene, para el que está ya en el mercado de mucho tiempo, tiene claramente una potencialidad de convertirse en un rival muy importante en el corto plazo. Entonces lo compra antes que vaya a convertirse en ese tipo de rival. Eso se llama las killer acquisition y ciertamente pueden generar ese tipo de preocupaciones a las autoridades. Entonces, en esos supuestos puede ser razonable que se haga una revisión de oficio bajo el umbral. Pero sin embargo, cuando uno llega al último supuesto del listado en el reglamento, encuentra que hay un supuesto totalmente abierto, ¿no? Ya no son casos específicos con lógicas muy razonables, sino es un supuesto totalmente abierto que señala que se podrá hacer revisión de oficio en los casos en que haya potencialidad, a criterio del Indecopi, de que se pueda afectar la competencia a través de esa concentración por debajo del umbral. Ese tipo de supuestos abiertos nuevamente devuelve el problema al inicio. El reglamento en realidad no ha generado linderos suficientes, más bien ha dejado la puerta bien abierta a que se hagan revisiones de operaciones que uno puede decir, oye, ¿se justifica que Indecopi invierta los recursos en hacer ese tipo de revisiones? Pues nuevamente aquí me remito un poco a una de las primeras preguntas. El Indecopi va a tener que en el camino ir construyendo su imagen de ser una autoridad ecuánime y cuidadosa para seleccionar los casos que va a revisar de oficio, dado que el propio reglamento no genera linderos suficientes para hacer que esa facultad sea utilizada de manera excepcional.